Sí, definitivamente se enviaron más muestras, todavía no tenemos el resultado del Instituto de Wargas de Panamá, del que se mandaron pues estas nuevas muestras. No solo es el Instituto de Wargas en Panamá el que hace las secuenciaciones de RNA viral, también se realizan aquí, y es importante el tener presente de que esto es una muestra pequeña en comparación con la circulación que existe en el territorio, y eso lo podemos ver. El poder realizar un tamizaje de 100 muestras nos da un panorama, pero tenemos que tener presente que los casos diarios de contagio en El Salvador son de 270 casos. Hemos observado, y esto tiene relación con la pregunta número 2, hemos observado una disminución en la tendencia, esa tendencia de crecimiento que se había mantenido sostenida, y esto es importante porque puede traducirnos dos cosas: un área de estabilidad o una disminución. Entonces, de alguna manera es pues un dato muy alentador el que se observa con tener esta tendencia con relativa estabilidad o disminución, y precisamente lo que buscamos es que la cantidad de contagios disminuya para que hayan menos efectos adversos. Si puede existir o no de alguna manera el crecimiento nuevamente, eso no lo sabemos, eso es básico que se acompañe del cumplimiento de las medidas y de la estrategia de vacunación, y en eso se está haciendo todo el enfoque necesario. ¿Entonces significa que sí han bajado? Sí, han bajado y se mantienen y encontramos una estabilidad. Pero ojo, ¿por qué no decir, es que han bajado? Porque realmente el comparativo de 300 a 278 uno dirá, son aproximadamente 20 casos. Entonces, hablar de bajar con 20 casos es un dato que evidentemente hay que saberlo interpretar, porque es más bajo 278 que 300, pero no es significativo. Entonces, por eso hablamos más bien de una estabilidad con una posible tendencia a la baja. ¿Qué es lo que queremos todos los salvadoreños? Pues definitivamente que haya menos efectos adversos en la pandemia y que los casos disminuyan. Pero esto no depende de lo que nosotros queremos, depende de la circulación del virus, depende del cumplimiento de las medidas, depende de las estrategias de vacunación. Entonces, nuestra obligación es interpretar la información sin tratar de dar una falsa tranquilidad, pero tampoco una alarma que la población entre en temor. Sí, yo creo que la idea de implementar una cartilla de vacunación obedece a varias razones. Una de ellas es pues, un resultado digital que tiene mayor digamos, validez de alguna manera. Segundo, el hecho de que es facilidad y obedece a una situación que la población nos expresaba, y bueno, ustedes no me dejarán mentir porque también en los medios de comunicación lo preguntaban cada rato. Bueno, ¿y qué hago si pierdo la carta de vacunación? Y es precisamente darle solución a una de las problemáticas más importantes que la población tenía. Se le manchó la tarjeta, se le perdió la tarjeta, el perro le arruinó la tarjeta, hay un montón de situaciones que observamos y que definitivamente de esta manera con tecnología se está facilitando. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos si una carta no es está o no falsificada? Bueno, porque tiene las credenciales correspondientes, los sellos correspondientes, y específicamente reúnen ciertas características para evitar. ¿Qué se había observado? Que a veces en ocasiones tal vez la segunda dosis de la cual no se había aplicado, se trataba de hacer un uso inadecuado de la tarjeta. Entonces se está avanzando en estrategias que le faciliten las situaciones a la población, que le solventen los problemas como son que se le perdió la tarjeta, que se le extravió la tarjeta, que se le arruinó la tarjeta, y por supuesto que le den una mayor facilidad a todos los sectores de la sociedad pues para poder corroborar que esta persona tiene o no la vacuna. Otro dato importante es la estrategia de vacunación sigue avanzando, ya vamos a la fecha 6.1 millones de dosis aplicadas, o sea 6.100.000 dosis aplicadas, de los cuales 3.400.000 son primeras dosis y 2.600.000 son segundas dosis. Aquí quiero aclarar algo y reiterarlo. En los medios de comunicación yo he mencionado en múltiples ocasiones cómo se va a ver una inversa de la curva de primeras dosis a segundas dosis. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la primera dosis y la segunda dosis tienen un margen de 21 días para Pfizer, de 28 días para la mayoría y de 3 meses, que puede ser hasta 3 meses para AstraZeneca. Entonces, y lo digo precisamente porque vi un enunciado en uno de los escritos en el cual decía, se ha descuidado la primera dosis. No se ha descuidado la primera dosis. Va a haber una inversión porque evidentemente hay que completar las segundas dosis de las primeras que ya fueron colocadas. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver que eventualmente lo que antes era más primeras dosis, ahora se va a convertir en más segundas dosis y luego vamos a volver a avanzar en primeras dosis que se van a volver a convertir en segundas dosis. Eso es normal, eso no se trata de que hay un descuido. Entonces yo le pido primero a los medios de que por favor seamos muy objetivos en cumplir
pues la información de la población, y segundo, en que la población tenga la tranquilidad que esa inversión se está dando porque precisamente existe un tiempo corto en la aplicación de la primera y la segunda dosis. La inmunidad de rebaño se ha estandarizado a nivel internacional, según los estudios, en 90% de la vacunación. Esto es un dato muy importante porque el 90% de la vacunación de una población general. Y llegar a ese nivel primero requiere que estemos contemplando varios grupos etarios, más bien todos los grupos etarios. Entonces es muy importante tener eso presente. Por eso el énfasis no va tanto a la inmunidad de rebaño, sino que a la protección de los grupos vulnerables. Es ahí que depende la priorización de aquellos grupos que van a recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque usted tiene que limitar los efectos negativos de una enfermedad, y esos son que termine ingresado y que esté en una situación delicada o que pierda la vida. Entonces, si nosotros acortamos esos dos, la enfermedad puede existir, pero es una enfermedad que no genera complicaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Enfocados a cuidar los grupos que pueden tener o una enfermedad grave o una letalidad. Ahora, ¿la inmunidad de rebaño se va a alcanzar? Pues evidentemente esperamos que en algún momento se logre, y eso es 90% de la población vacunada, con lo cual ahorita tenemos un avance importante que se sigue realizando, que esperamos cumplir la meta de los 4.5 millones de salvadoreños vacunados este año, pero que evidentemente también depende de la evidencia científica internacional en el incorporar grupos etarios que no están en este momento y que serían necesarios para hablar de poder tener una cobertura arriba del 90%.